Tenía 62 años cuando descubrí que mi matrimonio de 38 años era una mentira. Y lo que hice después de eso conmocionó a todo San Miguel de Allende. Mi nombre es Carmen. Y durante casi 4 décadas creí que tenía un marido fiel, una vida estable y un futuro garantizado. Pero aquel día de abril, mi realidad entera se desmoronó cuando descubrí no solo una infidelidad, sino un esquema de mentiras tan profundo que incluía a mi mejor amiga, cientos de miles de pesos robados de nuestra cuenta y un intento de dejarme sin casa y sin dinero. Todo el mundo pensaba que yo era la esposa ingenua que no sabía nada, la pobrecita que sería destruida por la vergüenza. Pero probé que una mujer de nuestra edad no es débil solo porque confió demasiado. Lo que sucedió después, la forma en que planeé mi venganza y expuse todo públicamente, cambió no solo mi vida, sino que mostró a todas las mujeres de San Miguel de Allende que nunca es tarde para levantarse y luchar por lo que es tuyo. Si alguna vez sentiste que lo perdiste todo, que fuiste engañada por quien más confiabas, o que eres demasiado vieja para empezar de nuevo, necesitas escuchar mi historia hasta el final. Porque lo que viene a continuación probará que la edad no nos define y que a veces el final de algo malo es solo el comienzo de algo extraordinario. Quédate conmigo y descubre cómo transformé la mayor traición de mi vida en mi mayor victoria. La puerta del salón de eventos, el portal, estaba entreabierta cuando llegué aquella mañana de abril. Mis dedos temblaban sujetando la bolsa con los postres caseros que había preparado la noche anterior. Aquellos panecitos de queso que Armando me hace tanto adoraba y que yo hacía con tanto cariño desde hacía tantos años. Eran las 7 de la mañana y el sol aún tímido de San Miguel de Allende entraba por las ventanas altas del salón familiar, aquel lugar donde celebramos bautizos, cumpleaños, bodas, donde construimos recuerdos que yo creía eternos. Tenía 62 años y jamás imaginé que al empujar aquella puerta, mi vida entera se desmoronaría en cuestión de segundos. El silencio me pareció extraño. Jimena había dicho que llegaría temprano para organizar la fiesta sorpresa de nuestros 38 años de matrimonio, pero no oí su voz animada como esperaba. Empujé la puerta despacio, el crujido de la madera resonando por el pasillo vacío. Fue entonces que vi. Armando estaba recargado en la mesa larga donde siempre servíamos el pastel, sus manos sujetando el rostro de Edith, mientras la besaba con una intensidad que me hizo sentir como si el suelo hubiese sido arrancado de debajo de mis pies. Mi mejor amiga, la mujer que conocía cada secreto mío, cada dolor, cada alegría de los últimos 20 años, sus dedos entrelazados en el cabello de él, los ojos cerrados, completamente perdidos el uno en el otro. Mi bolsa cayó al suelo. El ruido hizo que los dos se separaran de un sobresalto. Edith se puso pálida, su mano volando para cubrirse la boca. Armando abrió los ojos desorbitados, pero no vi culpa en ellos. Vi solo el susto de haber sido atrapado. Durante largos segundos que parecieron horas, nadie dijo nada. Yo no conseguía moverme. Mi cuerpo entero se había congelado allí en la entrada del salón. Mis piernas temblaban tanto que pensé que iba a caer. Sentí mi corazón hacerse pedazos dentro del pecho, cada trozo cortando por dentro como cristales rotos. Fue Jimena quien rompió el silencio. Surgió de la cocina del fondo sosteniendo una bandeja de vasos, pero cuando nos vio parados en aquella escena bochornosa, la bandeja también se le escapó de las manos. El ruido del vidrio rompiéndose en el suelo de cerámica resonó por el salón vacío. Mi hija me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era sorpresa, era vergüenza, era lástima. Y fue en ese momento que entendí. Ella ya lo sabía. Mi propia hija ya sabía de la infidelidad y no me lo contó. Mi voz salió ronca, casi inaudible. Pregunté hace cuánto tiempo. Nadie respondió. Edith comenzó a llorar. Aquellas lágrimas que yo conocía tan bien porque ya había secado tantas veces a lo largo de los años,
cuando ella sufría por hombres que no la valoraban. Ahora lloraba porque fue atrapada engañándome con mi marido. La ironía quemaba más que el dolor. Armando dio un paso en mi dirección, su mano extendida como si fuera a tocarme, pero retrocedí instintivamente. No quería que se acercara a mí. No en aquel momento. Quizás nunca más. Miré alrededor del salón y fue cuando me di cuenta de los otros. Ricardo, mi yerno, estaba parado cerca de la puerta de la cocina con los brazos cruzados y una expresión de rabia contenida en el rostro. 2 primas de Armando estaban sentadas en las esquinas, evitando mi mirada. El hermano de él ajustaba incómodo el cuello de la camisa. Todos estaban allí. Todos lo sabían. La fiesta sorpresa no era solo para conmemorar nuestro aniversario de bodas. Era una farsa colectiva donde yo sería la única idiota que no sabía que mi matrimonio era una mentira. Sentí la náusea subir por la garganta. Mi visión se empañó por las lágrimas que finalmente comenzaron a caer. 38 años. 38 años al lado de un hombre que yo amaba, con cada fibra de mi ser. 38 años construyendo una vida en San Miguel de Allende, vendiendo postres en los mercados para juntar dinero, criando a nuestra hija, soñando con una jubilación tranquila en nuestra propia casa. Todo desmoronándose enfrente de mí, mientras las personas que yo más amaba en el mundo me miraban con lástima. Armando finalmente habló. Su voz estaba temblorosa cuando dijo que podíamos conversar, que aquello no era lo que yo estaba pensando. Pero era exactamente lo que yo estaba pensando. No era ciega, no era tonta. Lo que era, me di cuenta en aquel momento horrible, era ingenua. Creí demasiado, confié demasiado, amé demasiado a un hombre que claramente no me amaba de la misma forma. Edith intentó acercarse, sus brazos extendidos como si quisiera abrazarme, pero mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente procesara. Di un paso hacia atrás tan brusco que me tropecé con la pared detrás de mí. El dolor en el pecho era físico. Podía sentirlo esparciéndose por todo el cuerpo como un veneno. Mis manos temblaban descontroladamente. La respiración era corta, rápida, insuficiente. Jimena finalmente se movió, sus pasos titubeantes en mi dirección, pero levanté la mano para impedírselo. No podía dejar que me tocara. No podía dejar que nadie me tocara. Si alguien demostraba compasión en aquel momento, me desmoronaría completamente allí, en el suelo del salón, enfrente de todos aquellos que me traicionaron con su silencio cómplice. Pregunté de nuevo hace cuánto tiempo. Mi voz salió más firme esta vez, a pesar de las lágrimas que continuaban cayendo. Edith sollozó algo ininteligible. Armando se pasó la mano por el rostro. Aquel gesto que yo conocía tan bien y que él hacía cuando estaba nervioso. 3 meses. Finalmente admitió. 3 meses de mentiras. 3 meses de besos robados mientras yo preparaba la cena de él todas las noches. 3 meses de traición mientras yo planeaba nuestra fiesta de aniversario de bodas, creyendo que estábamos celebrando un amor verdadero. Pero entonces, Ricardo habló, su voz cortante rompiendo la tensión del momento. Dijo que no eran 3 meses, eran 6. Él lo sabía porque había visto a Armando y Edith juntos en el estacionamiento del supermercado en noviembre. Y cuando confrontó al suegro, Armando le imploró que mantuviera el secreto para no lastimarme. Ricardo dijo que estuvo de acuerdo porque Armando Sore prometió terminar todo. Pero claramente aquello había sido otra mentira. 6 meses. La mitad de un año viviendo una farsa mientras todos a mi alrededor sabían la verdad. Mi resiliencia, aquella característica que siempre me definió, que me hizo superar cada obstáculo de la vida, parecía haberse evaporado completamente. Sentía como si me hubiesen arrancado la columna vertebral y fuera a desplomarme en cualquier momento. La humillación quemaba más fuerte que el dolor de la traición. No era solo Armando y Edith, era toda la ciudad de San Miguel de Allende, que probablemente ya susurraba a mis espaldas. La pobre Carmen,
la última en saber que su marido la engañaba con la mejor amiga. «Jimena». Finalmente consiguió acercarse a mí. Su mano tocó mi brazo y sentí mi cuerpo entero temblar con aquel contacto. Dijo que me amaba, que quería contarme, pero tenía miedo de lastimarme aún más, que su padre prometió terminar todo. Las mismas excusas patéticas que yo ya había oído minutos antes. Miré a los ojos de mi hija y vi a la niña de 5 años que solía peinarme, a la adolescente que lloró en mi regazo cuando su primer novio terminó con ella, a la mujer que ayudé a prepararse el día de su boda. Y me di cuenta de que ella también me traicionó. No de la misma forma que Armando y Afort y las Edith, pero me traicionó al elegir proteger al padre en lugar de protegerme a mí. Di media vuelta y salí del salón. Mis pasos eran automáticos, mecánicos, como si mi cuerpo supiera el camino de vuelta a casa, mientras mi mente aún estaba atrapada en aquella escena horrible. Oía a Armando llamándome, su voz desesperada resonando por la calle vacía, pero no miré hacia atrás. No podía mirar hacia atrás porque si lo hacía vería todo lo que construimos durante 38 años desmoronándose definitivamente. Continué andando por las calles de San Miguel de Allende, aquella ciudad que yo amaba y que de repente parecía hostil. Cada persona que pasaba por mí era una potencial testigo de mi vergüenza. Cada mirada era un juicio. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me deslicé por la espalda hasta sentarme en el suelo frío de la sala. Fue solo entonces, en la soledad de mi propia casa, que dejé salir el llanto completamente. Sollozos profundos que sacudían mi cuerpo entero, lágrimas que no paraban de caer, un dolor tan intenso que no sabía que era posible sentir. Allí en el suelo, abrazada a mis propias rodillas, ya no era la Carmena resiliente que superaba todo. Era solo una mujer de 62 años cuyo mundo acababa de implosionar. El teléfono sonó insistentemente durante horas. Yo sabía que era Armando intentando hablar conmigo, probablemente con más excusas vacías y promesas que ya no valía la pena creer. Jimena llamó a la puerta algunas veces, su voz suplicante pidiendo que la dejara entrar, pero no podía enfrentarla en aquel momento. Necesitaba quedarme sola con mi dolor, procesar todo lo que había descubierto. Cuando la noche finalmente llegó y la casa quedó en silencio, miré alrededor de la sala que decoramos juntos. Las fotos en la pared mostrando una familia feliz, que aparentemente nunca existió de verdad. Fue cuando oí la llave girando en la cerradura. Armando tenía una llave de la casa, obviamente. Entró despacio, sus ojos rojos e hinchados. Dijo que necesitábamos conversar, que él podía explicar. ¿Pero qué había que explicar? Vi con mis propios ojos. Oí las admisiones de todos. No había explicación que justificara 6 meses de infidelidad, 6 meses de mentiras, 6 meses de tomarme por tonta. Me levanté del suelo con dificultad, mis piernas aún débiles, y finalmente miré a los ojos del hombre con quien compartí mi vida entera. Y allí, en aquel momento, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Armando comenzó a hablar, sus palabras atropelladas mezclándose en un intento desesperado de justificar lo injustificable. Dijo que estaba pasando por una crisis, que se sintió viejo e invisible, que Edith apareció en un momento de debilidad, ofreciendo atención que él no sabía que necesitaba. Cada palabra que salía de su boca me hacía sentir más rabia. Rabia por él intentar transformar su infidelidad en algo sobre él, sobre sus necesidades, sobre sus sentimientos. ¿Y yo? ¿Y mis sentimientos? ¿Y los 38 años que dediqué a construir nuestra familia mientras él buscaba atención en los brazos de mi mejor amiga? Pregunté si la amaba. La pregunta salió más calma de lo que me sentía por dentro. Armando dudó, sus ojos desviándose de los míos, y aquella duda me dijo todo lo que necesitaba saber. No era solo atracción física o un error momentáneo. Había sentimiento involucrado. Sentí mi estómago revolverse. Finalmente respondió que no sabía, que estaba confundido, que nunca quiso lastimarme,
Pero ya me había lastimado. Profundamente. Irreversiblemente. Le dije que quería quedarme sola y que saliera de mi casa. «Nuestra casa», corrigió. Y técnicamente él tenía razón. Al fin y al cabo construimos todo juntos, durante casi 4 décadas. Pero en aquel momento no me importaban los tecnicismos. Quería que saliera y me dejara procesar todo aquello en paz. Armando aún intentó argumentar, poner la mano en mi hombro, pero me aparté con tanta fuerza que él retrocedió asustado. Nunca me había visto reaccionar de aquella forma. Siempre fui la esposa paciente, comprensiva, que cedía en discusiones para mantener la paz. Pero aquella Carmen Yoaha había muerto en el salón familiar aquella mañana. La mujer que estaba allí ahora era alguien que yo aún no conocía completamente, pero que ciertamente no aceptaría más migajas de respeto. Finalmente salió, no sin antes decir que volvería al día siguiente para que conversáramos con calma. Cerré la puerta con llave tan pronto como pasó y me recargué en ella, oyendo sus pasos alejarse por la acera. La casa quedó en silencio absoluto, un silencio pesado, sofocante, que parecía amplificar cada pensamiento destructivo en mi cabeza. Anduve por las habitaciones como un fantasma, tocando objetos que formaban parte de nuestra historia. El sillón donde Armando Fur veía fútbol los domingos. La mesa donde cenábamos todas las noches. La cama que compartimos por 38 años y que ahora parecía contaminada por la traición. No conseguí dormir aquella noche. Me quedé acostada mirando al techo, mi mente girando en círculos interminables. Pensaba en cada momento de los últimos 6 meses, intentando identificar señales que debería haber visto. Armando, llegando tarde del trabajo, en la beneficencia agrícola. Los mensajes en el celular que él me escondía. Las veces que dijo estar demasiado cansado cuando yo intentaba algún acercamiento. Todo tenía sentido ahora, y me sentía una idiota por no haberme dado cuenta antes. O quizás me había dado cuenta en algún nivel inconsciente, pero elegí ignorar porque enfrentar la verdad era demasiado aterrador. Cuando el sol nació a la mañana siguiente, aún estaba despierta. Mi cuerpo dolía de agotamiento, pero mi mente no conseguía desconectar. Me levanté y fui a la cocina a preparar café, aquel ritual automático que hacía todos los días desde hacía décadas. Pero hasta eso parecía diferente ahora. Cada gesto cargaba el peso de años de dedicación a un matrimonio que se reveló como una farsa. Estaba sentada a la mesa cuando oí el golpe en la puerta. Era Jimena. Reconocí su patrón de golpes suaves e insistentes. Parte de mí no quería abrir, pero era mi hija, y a pesar de todo, yo la amaba. Abrí la puerta y Jimena entró rápidamente, sus ojos también rojos e hinchados de tanto llorar. Me abrazó fuerte, pidiendo disculpas repetidamente. Dijo que debería haberme contado, que fue cobarde al proteger a su padre, que nunca imaginó que la situación continuaría por tanto tiempo. Me quedé parada en sus brazos, sin devolverle el abrazo. Quería confortarla, pero no conseguía. Mi hija de 35 años, una mujer adulta, había elegido mantener secreto sobre la infidelidad de su padre. Aunque sus intenciones fuesen proteger mis sentimientos, aquella elección me quitó el derecho de decidir sobre mi propia vida. Nos sentamos a la mesa y Jimena comenzó a contar detalles que yo no sabía si quería oír, pero necesitaba conocer. Ella descubrió sobre el amorío cuando vio mensajes en el celular de su padre hace 4 meses. Confrontó a Armando Mie, que lloró, imploró secreto y prometió terminar todo con Edith. Ricardo descubrió 2 meses antes de eso, y también fue convencido por su suegro a mantener silencio. Mi yerno, que siempre me trató con tanto cariño, también participó de la conspiración de mentiras. Pregunté cuántas personas más sabían. Jimena desvió la mirada. «Varias», admitió bajito. «Las primas de Armando, algunos amigos de la beneficencia agrícola, probablemente la mitad de San Miguel de Allende». Ya comentaba sobre la infidelidad en los círculos de chismorreo.
La humillación volvió a quemar dentro de mí con fuerza renovada. Yo era el chiste de la ciudad, la esposa engañada que andaba feliz por las calles, creyendo que tenía un matrimonio perfecto, mientras todos se reían a mis espaldas. Sentí ganas de gritar, de romper cosas, de hacer algo que aliviara aquel dolor insoportable que crecía en mi pecho. Pero continué sentada, las manos temblando alrededor de la taza de café que ya estaba fría. «Jimena», sujetó mi mano y dijo que me apoyaría en cualquier decisión que yo tomara. Pregunté si ella creía que yo debería perdonar a su padre. Se quedó en silencio por un buen rato antes de responder que no sabía, que la decisión era mía. Fue entonces que me levanté y fui hasta el cuarto. Abrí el cajón de la cómoda donde Armando guardaba sus documentos personales. Jimena me siguió preguntando qué estaba haciendo, pero no respondí. Simplemente comencé a revolver papeles, buscando algo que ni yo sabía exactamente qué. Fue cuando lo encontré. Recibos. Decenas de recibos de compras que yo no reconocía. Ropa cara de tiendas que nunca frecuentamos. Cenas en restaurantes refinados de la región que costaban más de lo que yo gastaba en el supermercado en un mes. Perfumes importados, joyas, todo fechado en los últimos 2 años. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta. Jimena Poa tomó los recibos de mis manos temblorosas y sus ojos se desorbitaron al leer los valores. Miles de pesos, gastados en regalos para amantes mientras yo ahorraba cada centavo, vendiendo panecitos de queso y pasteles en los mercados de San Miguel de Allende. Continué buscando y encontré extractos bancarios de una cuenta que yo no conocía. Armando tenía una cuenta separada que yo ni siquiera sabía que existía. Y en aquella cuenta, los retiros eran constantes y siempre en valores altos. Cuando sumé mentalmente, me di cuenta de que había desviado casi 300,000 pesos de nuestros ahorros conjuntos. 300,000 pesos. Aquel dinero que juntamos centavo por centavo a lo largo de años. Aquel dinero que sería usado para reformar la casa, para garantizar una jubilación tranquila, para realizar los sueños simples que compartimos durante tantas conversaciones nocturnas. Todo gastado con mujeres que no eran yo. Sentí mis piernas flaquear y necesité sentarme en la cama. Jimena estaba pálida, sus manos cubriendo su boca en estado de shock. Ella no sabía esta parte. Nadie sabía. Armando no era solo un marido infiel. Era un ladrón que robó nuestro futuro para financiar sus aventuras. La rabia que sentí en aquel momento fue diferente de todo lo que había experimentado antes. Ya no era solo dolor o humillación. Era furia pura. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo tuvo el valor de mirarme a los ojos todos los días mientras destruía todo lo que construimos? Tomé los documentos con manos firmes y le dije a Jimena que necesitaba hablar con Ricardo. Mi yerno era abogado, y yo necesitaba saber cuáles eran mis derechos, cómo recuperar aquel dinero, cómo proteger lo poco que aún restaba de nuestro patrimonio. Jimena tomó el celular inmediatamente y llamó a su marido. Ricardo llegó en menos de 1 hora. Cuando le mostré los documentos, vi su expresión cambiar de sorpresa a indignación. Dijo que aquello era grave, que Armando ya había cometido un crimen al desviar dinero de la cuenta conjunta, sin mi conocimiento o consentimiento. Pero cuando mencionó involucrar a las autoridades, dudé. No quería destruir completamente a Armando, por más que lo mereciera. Aún había una parte de mí, pequeña y tonta, que se acordaba del joven de 26 años que me pidió matrimonio. Pero Ricardo nos fue firme. Dijo que yo necesitaba protegerme, que Armando claramente no tenía escrúpulos y podría intentar esconder o transferir más bienes. Fue entonces que Ricardo mencionó algo que me heló. Dijo que necesitábamos verificar la escritura de la casa. Cuando pregunté por qué, él explicó que en casos de divorcio conflictivo, no era raro que una de las partes intentara transferir propiedades para proteger patrimonio. Fuimos al registro de la propiedad aquella misma tarde.
Mi corazón latía desbocado mientras el funcionario buscaba nuestros documentos. Cuando regresó con el certificado actualizado, sentí el mundo girar. Armando había iniciado el proceso de transferencia de la escritura de nuestra casa al nombre de su madre, Teresa. Hacía 3 semanas. Mi exsuegra de 86 años, que siempre fue amable conmigo, estaba ayudando a su hijo a robarme. Salí del registro de la propiedad en shock. Jimena tuvo que sostenerme del brazo porque mis piernas no respondían bien. Ricardo Oro estaba furioso, diciendo que eso era inaceptable, que necesitábamos actuar inmediatamente. Pero yo solo conseguía pensar en cuán ingenua fui. ¿Cómo confié ciegamente en un hombre que planeaba meticulosamente dejarme sin nada? No era impulso o momento de debilidad como él alegó. Era calculador, premeditado, cruel. Volvimos a casa y Ricardo les comenzó a hacer llamadas, conversando con otros abogados, verificando plazos legales, elaborando estrategias. Mientras tanto me senté en el sofá de la sala y finalmente dejé que la realidad me golpeara completamente. Mi matrimonio era una mentira. Mi dinero había sido robado. Mi casa estaba siendo quitada de mí. Mi mejor amiga me traicionó. La mitad de la ciudad lo sabía y se quedó en silencio. Había perdido todo en cuestión de 24 horas. Pero fue allí, en aquel momento de desesperación total, que algo dentro de mí cambió definitivamente. La Carmen, si resiliente que siempre se levantaba después de cada caída, estaba volviendo. Pero esta vez no volvería solo para sobrevivir. Volvería para luchar, para vengarse, para mostrar a todos los que subestimaron a una mujer de 62 años que aún tenía mucho poder en sus manos. Miré a Ricardo y le dije con voz firme que quería saber todo lo que podíamos hacer legalmente. Quería cada centavo de vuelta. Quería la casa a mi nombre. Y quería que Armando se enfrentara a las consecuencias de cada una de sus elecciones. Mi yerno sonrió por primera vez desde que toda aquella situación comenzó. Dijo que me ayudaría en cada paso del camino. Jimena sujetó mi mano, lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Su madre estaba de vuelta, y esta vez ya no sería la víctima silenciosa de la historia. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de rabia, dolor y planificación estratégica. Ricardo regresó al día siguiente con una carpeta llena de documentos y una expresión seria. Nos sentamos a la mesa de la cocina y él explicó detalladamente cada paso que necesitaríamos dar. Primero, bloquear cualquier movimiento financiero que Armando Apa pudiera intentar hacer. Segundo, impedir legalmente la transferencia de la casa. Tercero, reunir todas las evidencias posibles de las traiciones y de los desvíos de dinero. Cada palabra que mi yerno decía me hacía sentir más empoderada, más determinada. Ya no sería la esposa ingenua que creía en promesas vacías. Comenzamos por el banco. Ricardo me acompañó hasta la agencia donde Armando Vas y yo manteníamos nuestra cuenta conjunta desde hacía décadas. El gerente, un señor llamado Gustavo, que conocíamos de las fiestas de la iglesia, se quedó visiblemente incómodo cuando le expliqué la situación. Dije que necesitaba bloquear cualquier retiro o transferencia que mi marido intentara hacer sin mi autorización. Gustavo dudó, alegando que técnicamente Armando también era titular de la cuenta. Fue cuando Ricardo Rushworth intervino con términos jurídicos que yo apenas comprendía, pero que hicieron que el gerente cambiara de postura rápidamente. En media hora, la cuenta estaba protegida, pero fue cuando pedí el extracto completo de los últimos 2 años que la situación se puso aún peor. Gustavo imprimió decenas de páginas, y mientras yo hojeaba aquellos papeles, sentía mi estómago revolverse a cada línea. No eran solo los 300.000 Ford pesos que yo había visto en los extractos de la cuenta secreta. Había más, mucho más. Transferencias a cuentas que yo no reconocía, retiros en ciudades vecinas, pagos de tarjeta de crédito cuyos valores eran astronómicos. En total, Armando Oro
Había desviado casi 450.000 pesos en 2 años, dinero que juntamos en 40 años de trabajo duro, desapareciendo en menos de 24 meses. Salí del banco con las piernas temblorosas. Ricardo tuvo que sostenerme del brazo nuevamente mientras caminábamos hasta el coche. Jimena nos estaba esperando y cuando vio mi expresión, supo inmediatamente que las noticias eran malas. Le conté sobre el valor real y vi a mi hija perder completamente la compostura. Comenzó a llorar, diciendo que no conseguía creer que su padre fuese capaz de algo así. Pero yo sí creía. Después de todo lo que descubrí en los últimos días, nada más sobre Armando me sorprendería. El hombre que yo conocí, o creí conocer, simplemente no existía. Quizás nunca existió. Volvimos a casa y pasé el resto del día revisando de cabo a rabo cada documento, cada recibo, cada extracto. Ricardo fotografiaba todo, organizaba en carpetas digitales, creaba cronologías detalladas. Dijo que necesitábamos evidencias sólidas y organizadas para el proceso de divorcio, que inevitablemente vendría. Pero no era solo sobre divorcio para mí. Era sobre justicia. Era sobre hacer que Armando me se enfrentara a las consecuencias de haber destruido nuestra familia y nuestro futuro financiero por puro egoísmo. Mientras trabajábamos, mi celular no paraba de sonar. Era Armando, llamando repetidamente. Yo no contestaba. No tenía nada que decirle. En la tercera noche después del descubrimiento, Armando apareció en la puerta. Oí su voz llamando mi nombre desde afuera. Imploraba para que conversáramos. Decía que podía explicarlo todo, que las cosas no eran como parecían. Me quedé parada al otro lado de la puerta, mi mano en la cerradura, intentando decidir si debía abrir. Parte de mí quería oír lo que tenía que decir, pero la parte racional, la parte que Ricardo me estaba ayudando a fortalecer, sabía que cualquier conversación en aquel momento sería inútil. Armando era un manipulador hábil. Tendría excusas listas, lágrimas ensayadas, promesas vacías. No abrí la puerta. Se quedó afuera por más de 1 hora. Podía oírlo llorando, diciendo que me amaba, que cometió errores terribles, pero que podíamos superarlo juntos. Sus palabras sonaban huecas, desesperadas. No eran palabras de un hombre arrepentido. Eran palabras de un hombre que se dio cuenta de que estaba perdiendo todo y entró en pánico. Cuando finalmente se cansó y se fue, me senté en el sofá y dejé salir mi propio llanto. No lloraba por la pérdida del matrimonio. Lloraba por los años desperdiciados, por los sueños destruidos, por la versión ingenua de mí misma que murió en aquel salón familiar. Al día siguiente, Ricardo Kors consiguió una orden judicial impidiendo la transferencia de la casa. El juez fue categórico al determinar que ningún bien de la pareja podría ser movido hasta que el proceso de divorcio fuese resuelto. Cuando Teresa, mi ex-suegra, recibió la notificación oficial, me llamó. Su voz estaba temblorosa, llena de vergüenza. Dijo que no sabía de toda la situación, que Armando la convenció de que estaba solo organizando los bienes de la familia, que ella jamás participaría en algo para perjudicarme. Quería creerle. Teresa siempre fue buena conmigo, pero la confianza es algo frágil y la mía estaba completamente rota. Fue entonces que Ricardo descubrió algo que cambió completamente el rumbo de nuestra estrategia. Al investigar a dónde fue todo aquel dinero, encontró registros de transferencias regulares a una cuenta a nombre de Lorena Tavares. El nombre no me decía nada inicialmente, pero cuando Ricardo mostró una foto de la muchacha que trabajaba en la beneficencia agrícola con Armando, sentí mi sangre helarse. Lorena tenía 29 años, era bonita, y aparentemente recibía un salario mensual extra de mi marido hacía más de 1 año. No era solo Edith. Había otra mujer, quizás más. Jimena. Se puso blanca cuando vio la foto. Ella conocía a Lorena. La muchacha siempre fue muy simpática cuando se encontraban en los eventos de la beneficencia agrícola.
Siempre preguntaba por mí, mandaba saludos cariñosos, y todo el tiempo estaba recibiendo dinero de mi marido, de nuestro dinero, para hacer quién sabe qué más. Ricardo sugirió que conversáramos con Lorena. Dudé. No sabía si tenía fuerzas para encarar a otra amante, pero necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba entender la extensión real de la traición antes de decidir cómo proceder con mi venganza. Fuimos a la beneficencia agrícola. A la mañana siguiente, mi corazón latía desbocado mientras caminábamos por los pasillos que yo conocía tan bien. ¿Cuántas veces estuve allí para almorzar con Armando? ¿Cuántas fiestas de fin de año celebramos en aquel lugar? Y todo el tiempo, él mantenía una amante trabajando a pocos metros de su oficina. Encontramos a Lorena en la sala de archivos. Cuando me vio, su rostro perdió todo el color. Ella sabía que yo sabía. Pedí para conversar en privado, y ella aceptó con voz temblorosa. Nos sentamos en una sala de reuniones vacía. Lorena estaba visiblemente nerviosa, sus manos temblando sobre la mesa. No perdí tiempo con gentilezas. Pregunté directamente hace cuánto tiempo ella y Armando estaban involucrados. Ella comenzó a llorar antes incluso de responder. Dijo que no estaban involucrados, no de la forma en que yo estaba pensando. Armando la ayudaba financieramente porque ella estaba pasando por dificultades. Su madre estaba enferma, necesitaba tratamientos caros, y mi marido se ofreció para ayudar. Quería creerle, realmente quería, pero los valores eran demasiado altos, demasiado constantes, para ser solo ayuda humanitaria. Le mostré los extractos que Ricardo había preparado. Más de 120.000 pesos, transferidos a lo largo de 18 meses. Lorena miró los papeles y sus lágrimas aumentaron. Dijo que no sabía que era tanto dinero, que Armando nunca mencionó valores específicos, que ella solo recibía las transferencias y usaba para los gastos médicos de su madre. Pregunté si ella sabía que él estaba casado. Asintió lentamente. Pregunté si algo físico sucedió entre ellos. Ella lo negó vehementemente. Dijo que Armando intentó algunas veces, pero ella siempre se negó, que veía en él solo un amigo generoso. No sabía si creía completamente en su historia, pero había algo en la forma en que Lorena lloraba, en la vergüenza genuina en sus ojos, que me hizo pensar que quizás ella era más víctima que villana. Armando era manipulador. Podría fácilmente haberse aprovechado de una joven en situación vulnerable, ofreciendo ayuda financiera a cambio de atención y quién sabe qué más. Le dije a Lorena que necesitaría devolver el dinero. Ella aceptó inmediatamente. Dijo que comenzaría a pagar tan pronto como fuera posible, aunque le llevara años. Ricardo anotó todo. La hizo firmar un acuerdo de confesión de deuda. Cuando salimos de la beneficencia agrícola, me sentí extrañamente más tranquila. Descubrir sobre Lorena. Debería haberme destruido aún más, pero en lugar de eso me dio claridad. Armando no tuvo un momento de debilidad. Tuvo años de elecciones deliberadas y egoístas. Construyó una vida doble, triple quizás, mientras yo vivía en la ignorancia feliz creyendo que nuestro matrimonio era sólido. Y ahora yo tenía evidencias concretas de todo, cada transferencia documentada, cada traición comprobada, cada mentira expuesta. Era hora de usar todo eso a mi favor. Ricardo dijo que con todas aquellas evidencias, el divorcio sería definitivamente favorable para mí. Yo me quedaría con la casa, con al menos la mitad del dinero que restaba. Y Armando sería obligado a devolver lo que desvió. Pero aún no era suficiente para mí. Quería más que justicia legal. Quería que él sintiera la misma humillación que yo sentí. Quería que todo San Miguel de Allende supiera exactamente quién era Armando, detrás de la máscara de marido dedicado y empleado ejemplar. Y fue entonces que comencé a planear mi verdadera venganza. Las fiestas de San Miguel Arcángel estaban llegando. En septiembre,
San Miguel de Allende se transformaba con las celebraciones tradicionales que duraban semanas. La beneficencia agrícola siempre organizaba un gran evento y Armando era uno de los responsables por la organización todos los años. Sería el escenario perfecto, un lugar público, con todas las personas importantes de la ciudad presentes. Un momento donde Armando estaría confiado, creyendo que aún tenía control de la situación. Fue cuando tuve la idea. Ricardo me miró con sorpresa cuando le expliqué lo que quería hacer. Jimena se preocupó, diciendo que quizás fuese demasiado lejos. Pero yo estaba decidida. Pasé las semanas siguientes preparándome, colectando cada evidencia, organizando cada documento, preparando cada detalle de mi presentación. Armando continuaba intentando conversar conmigo, pero yo mantenía distancia. Dejaba que pensara que yo estaba solo procesando todo, que quizás aún hubiese oportunidad de reconciliación. Cuanto más confiado estuviese, mayor sería la caída. Durante ese tiempo necesité enfrentar las miradas curiosas de San Miguel de Allende. Las personas susurraban cuando yo pasaba. Algunas venían a ofrecer apoyo hipócrita. Otras simplemente me evitaban, incómodas con la situación. Edith había desaparecido de la ciudad luego de descubrirse todo. Oí a través de conocidos que estaba viviendo con una prima en otra ciudad, demasiado avergonzada para encarar las consecuencias de sus acciones. Parte de mí sentía una satisfacción amarga con eso, pero la mayor parte solo sentía vacío. Perdí a mi mejor amiga y mi matrimonio el mismo día. Aunque ambos hayan probado no valer nada, la pérdida aún dolía. Eran 40 años de mi vida que simplemente se evaporaron, dejando solo cicatrices y arrepentimientos. Pero yo no podía darme el lujo de quedarme atrapada en el dolor. Tenía un plan para ejecutar. Y cuando llegara septiembre y las fiestas de San Miguel Arcángel comenzaran, San Miguel de Allende entera descubriría quién realmente era. Armando, no a través de chismes o susurros, sino a través de la verdad cruda y documentada, expuesta para que todos vieran. Mi venganza apenas estaba comenzando, y sería épica. Mayo llegó trayendo consigo un clima más fresco y una tensión que yo sentía crecer a cada día. Armando estaba desesperado. Intentaba encontrarme en todos los lugares. Aparecía en la puerta de casa en horarios aleatorios. Mandaba mensajes interminables pidiendo una oportunidad de explicar todo. Pero yo me mantenía firme, distante, dejando que él se ahogara en su propia ansiedad. Cuanto más insistía, más me daba cuenta de que no era arrepentimiento genuino. Era miedo de perder todo lo que construimos, miedo de las consecuencias, miedo de quedarse solo y pobre a los 64 años. No había amor verdadero en aquellas súplicas desesperadas. Ricardo trabajaba incansablemente en la organización de todos los documentos. Montó una presentación digital con cada evidencia que colectamos. Extractos bancarios detallados mostrando cada transferencia sospechosa. Fotos de recibos de regalos caros. Mensajes de texto entre Armando y Edith, que conseguimos recuperar a través del respaldo en la nube que mi marido ingenuamente mantenía activo. Cada diapositiva de la presentación era una prueba irrefutable de la traición y del desvío de dinero. Cuando terminamos, eran más de 50 diapositivas contando la historia completa de la destrucción de nuestro matrimonio. Pero algo inesperado sucedió en la segunda semana de mayo. Edith volvió a San Miguel de Allende. Apareció en mi puerta una tarde lluviosa, completamente empapada, con una apariencia miserable. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, y había adelgazado tanto que apenas la reconocí. Mi primer instinto fue darle con la puerta en la cara, pero había algo en la forma en que estaba allí, vulnerable y rota, que me hizo dudar. Dejé que entrara, no por bondad, sino por curiosidad mórbida de oír lo que tenía que decir después de semanas desaparecida. Nos sentamos en la sala en silencio, incómodo. Edith lloraba compulsivamente, las manos temblando tanto que apenas conseguía sujetar la taza de té que preparé más por hábito que por gentileza. Comenzó a hablar entre sollozos, contando que estaba viviendo con su prima, pero
que no conseguía dormir, no conseguía comer, no conseguía vivir con el peso de lo que hizo conmigo. Dijo que nuestra amistad era real, que me amaba como hermana, que nunca quiso lastimarme. Cada palabra que salía de su boca me hacía sentir más rabia. ¿Cómo se atrevía a venir aquí a hablar de amor y amistad después de traicionarme de la peor forma posible? Pero entonces Edith dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Confesó que el amorío con Armando había comenzado porque él la buscó, no al contrario. Ella estaba pasando por un momento difícil hacía 7 meses, justo después de terminar una relación abusiva que la dejó emocionalmente destruida. Armando ofreció un hombro amigo, conversaciones de apoyo, y lentamente fue transformando aquella aproximación en algo más. Él mintió diciendo que nuestro matrimonio estaba acabado hacía años, que dormíamos en cuartos separados, que yo ya no lo amaba. Edith creyó porque quería creer, porque necesitaba a alguien en aquel momento de debilidad. Oí todo en silencio, procesando cada palabra. Parte de mí quería creer que ella también era víctima de la manipulación de Armando, pero otra parte, la parte racional y herida, sabía que ella tenía opciones. Ella era mi mejor amiga hacía 20 años. Conocía nuestro matrimonio. Me veía todos los días hablando de Armando Cora, con cariño. Si hubiera tenido una pizca de consideración por mí, habría verificado su historia. Me habría buscado antes de involucrarse. Pero no lo hizo. Eligió creer en las mentiras convenientes porque servían a sus intereses. Le dije a Edith que no conseguía perdonarla. No en aquel momento, quizás nunca. Ella asintió con la cabeza. Las lágrimas continuaban cayendo. Dijo que entendía, que no merecía perdón, pero que necesitaba que yo supiera la verdad completa. Fue entonces que contó algo que yo no sabía. Armando le había prometido que se divorciaría de mí y se quedarían juntos. Él pintó un futuro romántico donde comenzarían de nuevo la vida lejos de San Miguel de Allende, libres de los juicios. Edith creyó y comenzó a hacer planes. Incluso buscó empleos en otras ciudades. Pero cuando la traición fue descubierta, Armando Gisas simplemente la descartó como si no significara nada. Aquella revelación cambió mi perspectiva sobre todo. Armando no era solo un marido infiel que tuvo un momento de debilidad. Era un mentiroso calculador que manipuló no solo a mí, sino también a las mujeres con quienes se involucró. Usó la vulnerabilidad de Edith, la necesidad financiera de Lorena. Y probablemente hizo lo mismo con otras que yo aún ni siquiera descubrí. Mi marido era un depredador emocional que destruía vidas sin el menor remordimiento. Y aquello me dio aún más determinación para seguir con mi plan de venganza. Edith salió de mi casa aquella tarde y nunca más volvió. Oí después que se mudó definitivamente a otra ciudad, incapaz de enfrentar la vergüenza en San Miguel de Allende. No sentí lástima. Sentí solo una satisfacción fría de saber que al menos una persona involucrada en aquel desastre estaba pagando por sus elecciones. Pero Armando aún estaba libre, circulando por la ciudad como si nada hubiera pasado, reconstruyendo su imagen de hombre de familia que cometió un error perdonable. Eso necesitaba cambiar. Los preparativos para las prefiestas de San Miguel Arcángel, de la beneficencia agrícola, estaban a todo vapor. Armando, a pesar de toda la situación, continuaba involucrado en la organización. Aparentemente él creía que mantener las apariencias de normalidad lo ayudaría a superar el escándalo. Descubrí a través de Jimena que estaba contando a las personas que estábamos pasando por una fase difícil, pero que todo se resolvería, que nuestro amor era demasiado fuerte para ser destruido por un desliz momentáneo. La audacia de él me impresionaba. Destruyó nuestra familia, robó nuestro dinero, y aún tenía el valor de pintar todo como un pequeño error sin importancia. Fue entonces que tuve otra idea que complementaría perfectamente mi plan. Además de la presentación de las evidencias, yo invitaría a personas específicas para que estuvieran presentes aquel día.
El presidente de la Beneficencia Agrícola, Alejandro, un hombre serio y conservador de 58 años que valoraba la integridad por encima de todo. El Padre Salvador que nos casó, ahora con 71 años, respetado por toda la comunidad. Las hermanas de Armando, Marta, de 59 años, y Dolores, de 56 años, que siempre me trataron con frialdad, pero que necesitarían ver la verdad sobre su querido hermano. Y claro, Teresa, mi ex-suegra, que merecía saber exactamente quién era el hijo que ella crió. Ricardo se encontró la idea brillante. Sugirió que hiciéramos que el evento pareciera una reunión de reconciliación, un encuentro organizado por el Padre Salvador para ayudar a nuestro matrimonio. De esa forma, todos vendrían con la expectativa de presenciar un momento de perdón y unión familiar. La sorpresa sería aún mayor cuando descubrieran la verdad. Jimena estaba más dubitativa. Temía que aquello destruyera completamente a su padre, que lo humillara de forma irreparable. Pero yo argumenté que Armando no tuvo problemas en humillarme durante meses, haciendo que toda la ciudad se riera a mis espaldas. Comencé a hacer las invitaciones personalmente. Fui a la casa parroquial del Templo de San Francisco y conversé con el Padre Salvador. Le expliqué que Armando y así yo estábamos teniendo problemas serios en el matrimonio y que nos gustaría una intervención suya, con familia y amigos cercanos presentes, para ayudarnos a encontrar un camino. El padre, preocupado y genuinamente queriendo ayudar, aceptó de inmediato. Agendamos para el día 15 de septiembre, justo después de la misa del Domingo de Ramos especial. Sería en la sala de reuniones de la casa parroquial, un lugar neutro y respetado. Fui personalmente a invitar a Alejandro, el presidente de la Beneficencia Agrícola. Le dije que necesitábamos su presencia como testigo y consejero, ya que Armando trabajaba en la institución desde hacía tantos años. Alejandro, que siempre tuvo aprecio por nuestra familia, aceptó sin dudar. Dijo que haría todo para ayudar a salvar nuestro matrimonio. Si él supiera lo que realmente estaba por venir, quizás lo pensaría 2 veces. Pero yo lo necesitaba allí para que las consecuencias profesionales de Armando también fuesen inmediatas. Las hermanas de Armando, Marta y Dolores fueron más difíciles de convencer. Ellas siempre me encontraron insuficiente para su perfecto hermano, pero cuando les expliqué que estábamos intentando salvar el matrimonio y que la presencia de la familia sería importante, aceptaron, probablemente más por curiosidad que por interés real en ayudar. Teresa fue la más fácil. Mi ex-suegra de 86 años estaba genuinamente preocupada por su hijo y ansiosa por ver a la familia unida nuevamente. No tenía idea de que su presencia serviría para presenciar la completa destrucción de la imagen que tenía de su hijo. Armando no sabía nada. Continuaba intentando convencerme de conversar, pero yo siempre decía que necesitaba más tiempo, que estaba considerando darle una oportunidad para que conversáramos con orientación espiritual. Dejé que él se aferrara a esa esperanza. Cuanto más esperanzado estuviera, más devastadora sería la caída. Ricardo finalizó la presentación digital y la probamos varias veces para garantizar que todo funcionaría perfectamente. Cada diapositiva estaba cronológicamente organizada. Cada evidencia tenía su fuente claramente identificada. No había forma de negar o distorsionar los hechos que serían presentados. Los días fueron pasando y la ansiedad crecía dentro de mí. No era nerviosismo o miedo. Era una anticipación casi emocionante de finalmente poder exponer la verdad, de no ser más la víctima silenciosa e ignorante, de transformar mi dolor en acción. Jimena se dio cuenta del cambio en mí. Dijo que me veía diferente, más dura, menos maternal. Quizás tenía razón. La Carmen que existía antes de aquella mañana de abril había muerto. La mujer que estaba allí ahora era alguien forjada en la traición y en la humillación. Alguien que aprendió que la bondad
puede ser confundida con debilidad. En la noche anterior al gran día, no conseguí dormir. Me quedé acostada imaginando cada posible reacción. ¿Cómo Armando intentaría defenderse? ¿Cómo reaccionarían las personas al ver todas aquellas evidencias? ¿Cómo cambiaría el rostro de la ciudad al descubrir que la pareja ejemplar era en realidad una farsa cuidadosamente construida? Parte de mí se preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Pero entonces me acordaba de los 450.000 pesos robados, de las mentiras contadas durante años, de mi dignidad pisoteada, y cualquier duda desaparecía. Cuando el sol nació aquella mañana de 15 de septiembre, me levanté con determinación renovada. Vestí mi mejor ropa, arreglé mi cabello con cuidado, me maquillé de forma impecable. Quería parecer fuerte, confiada, en control. No sería la esposa rota y llorosa. Sería la mujer que finalmente tomó las riendas de su propia vida y decidió que merecía más que migajas de respeto. Ricardo llegó temprano con el equipo de proyección. Jimena estaba pálida pero determinada a apoyarme. Fuimos juntos a la casa parroquial del Templo de San Francisco, a preparar todo antes de que los invitados llegaran. Mi venganza épica estaba a punto de comenzar y San Miguel de Allende entera presenciaría la caída de Armando. La sala de reuniones de la casa parroquial estaba arreglada con sillas dispuestas en semicírculo, todas mirando hacia la pantalla que Ricardo me había instalado cuidadosamente. El equipo de proyección estaba probado y funcionando perfectamente. Cada detalle estaba en su lugar. Respiré hondo intentando calmar mi corazón que latía desbocado. No era nerviosismo. Era la adrenalina de saber que en pocas horas todo cambiaría. Jimena sujetó mi mano, sus dedos fríos temblando levemente. Ella estaba más nerviosa que yo, dividida entre apoyar a su madre y temer por el padre que aún amaba a pesar de todo. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 2 de la tarde. El padre Salvador fue el primero, su expresión gentil y esperanzadora. Él creía genuinamente que estaba allí para ayudar a salvar un matrimonio. Alejandro llegó luego, vistiendo traje a pesar del calor de septiembre, su postura seria y respetuosa. Teresa vino apoyada en un bastón, sus 86 años pesando en cada paso lento. Me abrazó con cariño, diciendo que estaba segura de que todo se resolvería, que el amor siempre vencía. Aquellas palabras me dolieron de una forma que ella nunca sabría. Marta y Dolores, las hermanas de Armando, entraron con expresiones de superioridad mal disimulada. Me saludaron a mí y a Jimena con frialdad, como siempre lo hicieron. Se sentaron juntas en el rincón, susurrando entre ellas y lanzando miradas de juicio. Ricardo estaba posicionado discretamente al lado de la computadora, listo para iniciar la presentación en el momento justo. Algunos conocidos cercanos más fueron llegando. Vecinos que nos conocían desde hacía décadas. 2 parejas que frecuentaban los mismos círculos sociales. El tesorero de la beneficencia agrícola. En total, 14 personas además de nosotros. Armando Orate fue el último en llegar. Entró en la sala con una expresión aliviada, casi esperanzada. Sus ojos me buscaron inmediatamente, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. Una sonrisa tímida, casi infantil, como si estuviera agradecido por yo haber finalmente accedido a dar ese paso. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Vestía una camisa de vestir que yo misma había planchado cientos de veces a lo largo de los años. Los pantalones que compramos juntos en la Navidad pasada. Ver a aquel hombre que amé por tanto tiempo me causó una punzada de dolor, pero inmediatamente la ahogué con el recuerdo de todo lo que me hizo. El Padre Salvador inició con una oración. Todos inclinaron las cabezas respetuosamente mientras él pedía orientación divina para aquel momento delicado. Sus palabras sobre amor, perdón y nuevos comienzos resonaban por la sala, cada una de ellas una ironía dolorosa de lo que realmente estaba por venir. Cuando terminó, me miró a mí y a Armando Caen con gentileza,
diciendo que aquel era un espacio seguro para expresar nuestros sentimientos y buscar un camino de reconciliación. Fue mi señal. Me levanté de la silla, mis piernas sorprendentemente firmes a pesar de todo. Mi voz salió clara y controlada cuando comencé a hablar. Agradecí la presencia de todos. Dije que era importante tener testigos de lo que sucedería aquel día. Armando me miraba confuso, probablemente esperando que yo comenzara con declaraciones emocionales sobre nuestro matrimonio. El Padre Salvador mantenía su expresión serena y alentadora. Fue cuando hice una señal a Ricardo, y la primera imagen apareció en la pantalla. Era una foto de Armando y Edith besándose en el estacionamiento de la Beneficencia Agrícola. La imagen que Ricardo había recuperado de cámaras de seguridad a través de una solicitud oficial. El silencio en la sala fue instantáneo y absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia la pantalla, después hacia Armando, después hacia mí. Vi el color desaparecer del rostro de mi marido. Teresa soltó un gemido bajo de shock. Marta, Indolores, se miraron con expresiones incrédulas. Alejandro se enderezó en la silla, su postura corporativa emergiendo inmediatamente. El Padre Salvador cerró los ojos brevemente, como si estuviera orando. Continué hablando, mi voz firme narrando cada diapositiva que aparecía. Mostré la cronología del amorío con Edith. 6 meses de encuentros secretos, mensajes intercambiados, cenas románticas pagadas con nuestro dinero. Armando intentó levantarse, su voz temblorosa comenzando a decir algo sobre malentendidos, pero Alejandro puso una mano firme en su hombro, haciéndole sentarse de nuevo. Todos necesitaban ver todo hasta el final. No habría espacio para negaciones o manipulaciones esta vez. El siguiente conjunto de diapositivas mostró los extractos bancarios. Cada transferencia a Lorena, meticulosamente destacada. 120.000 pesos, a lo largo de 18 meses. Jimena explicó quién era. Lorena, una empleada de la Beneficencia Agrícola, de apenas 29 años. Alejandro se quedó visiblemente perturbado. Como presidente, él tenía responsabilidad sobre todos los empleados. La idea de un gerente aprovechándose de una subordinada en situación vulnerable era gravísima. «Armando», intentó nuevamente hablar, sus manos temblando, sudor comenzando a formarse en su frente. Pero yo aún no había terminado. Las siguientes diapositivas mostraron todos los otros gastos. Los regalos caros, las cenas en restaurantes sofisticados, los viajes a ciudades vecinas los fines de semana en que alegaba estar trabajando. Ricardo había conseguido recibos de todo: hoteles, tiendas de ropa, joyerías. En total, eran 450.000 pesos que es desviados de nuestra cuenta conjunta en 2 años. 450.000 pesos que juntamos en 40 años de trabajo arduo, desaparecidos para financiar aventuras y amantes. Teresa comenzó a llorar silenciosamente. Sus manos arrugadas cubrían su boca en shock. Marta y Dolores estaban pálidas, claramente sin saber cómo reaccionar a la destrucción de la imagen perfecta que tenían de su hermano. El Padre Salvador mantenía los ojos fijos en la pantalla, su expresión cambiando de gentil a profundamente decepcionada. Alejandro tomaba notas en un cuaderno pequeño, su mandíbula tensa. Los otros presentes susurraban entre ellos, algunos con expresiones de horror, otros de satisfacción mórbida por presenciar tamaña caída. El clímax de la presentación llegó cuando mostré los intentos de Armando de transferir nuestra casa al nombre de Teresa. Ricardo Stway había preparado copias de los documentos que el registro de la propiedad proporcionó. Mostré cómo mi marido planeaba dejarme sin nada, sin casa, sin dinero, desamparada a los 62 años después de dedicarle mi vida entera a él. Teresa sollozó alto cuando vio los documentos con su firma. Miró a su hijo con una expresión de absoluta decepción y traición. Dijo con voz temblorosa que Armando Kessler la había engañado, que ella jamás habría estado de acuerdo con aquello si supiera la verdad. Armando Farr
Finalmente explotó. Se levantó bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Su voz salió alta, desesperada, intentando explicarse. Dijo que todo estaba fuera de contexto, que yo estaba distorsionando los hechos, que él cometió errores, pero no era el monstruo que yo estaba pintando. Pero su defensa sonaba hueca delante de tantas evidencias concretas, proyectadas para que todos vieran. No había contexto que justificara 450.000 pesos robados. No había explicación que hiciera aceptable mantener amantes con el dinero de la familia. Fue entonces que sucedió algo que yo no había planeado. Lorena entró en la sala. Ella no estaba en la lista de invitados, pero aparentemente alguien le avisó sobre la reunión. Estaba pálida, sus ojos rojos, claramente aterrorizada. Pero cuando vio la pantalla mostrando las transferencias bancarias a su cuenta, algo en ella se rompió. Lorena comenzó a hablar, su voz temblorosa pero determinada. Contó a todos allí cómo Armando la manipuló, cómo él se aprovechó de su situación desesperada con su madre enferma, cómo hizo promesas que nunca pretendió cumplir. La entrada de Lorena cambió completamente la dinámica de la sala. Ya no era solo mi palabra contra la de él. Era una joven de 29 años, visiblemente vulnerable, admitiendo públicamente cómo fue usada por un hombre mayor en posición de poder. Alejandro se puso de pie inmediatamente. Su voz cortó el aire cuando anunció que Armando que estaba suspendido de la beneficencia agrícola. Efectivamente, en aquel momento, habría una auditoría completa de todas sus actividades financieras en la institución. Si hubiese cualquier irregularidad, las autoridades serían involucradas. El impacto de aquellas palabras en el rostro de Armando me fue devastador. Marta intentó defender a su hermano, su voz estridente alegando que aquello era un circo, una humillación innecesaria. Pero Dolores la silenció, diciendo que necesitaban ver la verdad. El Lafuata, padre Salvador Foix, finalmente habló, su voz pesada de decepción. Dijo que había sido llamado allí bajo falsos pretextos, que esperaba mediar una reconciliación, pero se topó con algo mucho más grave. Miró a Armándole con tristeza, diciendo que mentir en un espacio sagrado usando la fe como herramienta de manipulación era particularmente doloroso. Aquellas palabras del padre, un hombre que Armando y respetaba profundamente, parecieron finalmente romper lo que restaba de la máscara de mi marido. Armando se desmoronó, literalmente. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas al suelo, sollozando descontroladamente. Pidió perdón repetidamente, pero no me miraba a mí. Miraba a su madre, a sus hermanas, a Alejandro, al padre. Pedía perdón a todos menos a la persona a la que más debería pedir. Era como si incluso en aquel momento de completa destrucción, él no consiguiera reconocer la extensión de lo que me hizo a mí específicamente. Yo era solo una pieza más en el tablero de su vida que no funcionó como planeado. Teresa se levantó con dificultad y caminó hasta donde yo estaba. Sujetó mis manos con fuerza sorprendente para alguien de su edad. Pidió disculpas en nombre de su hijo. Dijo que lo crió mal, que falló como madre. Sus lágrimas caían sobre nuestras manos entrelazadas. Dijo que la casa era mía por derecho, que ella rasgaría cualquier documento que hubiese firmado, que yo merecía cada centavo de vuelta. Aquel gesto de Teresa, tan inesperado y genuino, casi me hace perder la compostura que mantuve durante toda la presentación. Los presentes comenzaron a levantarse uno por uno. Algunos venían a estrechar mi mano, ofreciendo palabras de apoyo. Otros simplemente salían rápidamente, incómodos con el nivel de exposición que presenciaron. Alejandro se detuvo en la puerta y miró a Armando, aún en el suelo. Dijo que esperaba los documentos de la auditoría en su escritorio el lunes por la mañana. El mensaje estaba claro. La carrera de Armando, ENFA, la beneficencia agrícola, había acabado. El padre Salvador puso una mano en el hombro de Armando, brevemente antes de salir.
un gesto que parecía más despedida que consuelo. Cuando la sala finalmente se vació, quedamos solo yo, Jimena, Ricardo y Armando Lela, aún en el suelo. Mi hija miraba a su padre con una mezcla de lástima y rabia. Ricardo mantenía distancia respetuosa, permitiendo que aquel momento final fuese privado a pesar de todo. Fui hasta Armando Poor y me arrodillé enfrente de él, forzándole a mirarme a los ojos. Dije con voz firme que mi venganza no fue la exposición pública. Aquello fue solo justicia. Mi verdadera venganza sería reconstruir mi vida sin él y ser feliz, probando que yo nunca necesité a un hombre que no me respetaba. Me levanté y salí de la casa parroquial con la cabeza erguida. El sol de septiembre brillaba fuerte afuera, casi cegador después del ambiente cerrado de la sala. Respiré hondo el aire caliente de San Miguel de Allende, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la libertad. Pero mientras caminaba hacia el coche con Jimena y Ricardo hecha a mi lado, una única pregunta resonaba en mi mente. ¿Y ahora? La venganza estaba completa, la verdad expuesta. Pero, ¿qué vendría después? ¿Cómo sería reconstruir una vida a los 62 años después de 40 años, dedicados a alguien que nunca lo mereció? Los días siguientes a la exposición pública fueron extraños y sofocantes. San Miguel de Allende entera hablaba sobre lo que sucedió en la casa parroquial. Las personas me paraban en la calle para ofrecerme apoyo, pero yo veía en sus ojos aquella curiosidad morbosa, aquella hambre por detalles sórdidos que pudieran alimentar los chismes. Algunos me trataban como heroína, una mujer que tuvo el valor de levantarse contra la traición. Otros me miraban con lástima, como si yo fuera una pobre que perdió todo. Ambas reacciones me incomodaban profundamente. Yo no quería ser ni heroína ni víctima. Quería solo ser Carmen, nuevamente. Pero esa, Carmen, ya no existía. Armando desapareció de la circulación completamente. Oí a través de Jimena, que estaba viviendo en un cuarto alquilado en la parte más modesta de la ciudad, lejos del centro donde siempre circuló con orgullo. La auditoría en la beneficencia agrícola reveló pequeños desvíos que él había cometido a lo largo de los años. Nada tan grande como el robo de nuestros ahorros, pero suficiente para que su despido fuese definitivo. Alejandro fue personalmente a informarme sobre los resultados. Dijo que Armando necesitaría devolver cerca de 80.000 pesos a la institución. La caída de él era completa y devastadora. Pero mientras Armando se hundía, yo también me sentía hundiéndome de una forma diferente. La venganza había sido satisfactoria en el momento, pero ahora me dejaba con un vacío inmenso. Despertaba todas las mañanas en una casa que parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Cada habitación cargaba recuerdos de 40 años que ahora parecían manchados, contaminados por la mentira. Comencé a tener crisis de ansiedad sin previo aviso. Mi corazón se aceleraba, mis manos sudaban y sentía que no conseguía respirar. Jimena insistió en que buscara ayuda profesional. Fue así que conocí a la psicóloga, Fabiola, una mujer de 45 años que tenía consultorio en San Miguel de Allende, y ya había atendido a la mitad de la ciudad en algún momento. En las primeras sesiones, apenas conseguía hablar sin comenzar a llorar. Fabiola me oía pacientemente, anotando cosas en su cuaderno, haciendo preguntas que me forzaban a mirar aspectos de mí misma que yo había ignorado durante décadas. Me hizo darme cuenta de que mi identidad estaba completamente entrelazada con ser la esposa de Armando, y ahora que ese papel había sido arrancado de mí, yo ya no sabía quién era. El proceso de divorcio avanzaba lentamente a través del sistema judicial. Ricardo me trabajaba incansablemente para garantizar que yo recibiera lo que era mío por derecho. La casa se quedaría conmigo. Eso ya estaba decidido. El dinero que restaba sería dividido, pero yo tendría derecho a una compensación por los valores desviados. Armando tendría que pagar pensión alimenticia incluso con 64 años, ya que el juez consideró que él deliberadamente destruyó nuestra estabilidad financiera. Cada victoria legal debería hacerme sentir mejor,
pero solo me dejaba más cansada. Fue en octubre, un mes después de la exposición, que recibí una visita inesperada. Edith estaba en mi puerta nuevamente. Esta vez no estaba llorosa o desesperada. Estaba diferente. Más delgada, pero también más firme. Sus ojos tenían una claridad que no estaba allí la última vez. Dudé por un largo momento antes de dejarla entrar. Parte de mí no quería revivir todo aquel dolor. Pero otra parte, quizás la parte que aún extrañaba la amistad de 20 años, necesitaba oír lo que tenía que decir. Nos sentamos en el jardín de atrás, lejos de las miradas curiosas de los vecinos. Edith me contó que estaba yendo a terapia también, trabajando en entender los patrones destructivos que la llevaron a tomar elecciones tan horribles. No pidió perdón esta vez. Dijo que no lo merecía y no lo esperaba. Pero quería que yo supiera que estaba intentando convertirse en una mejor persona. Había conseguido un empleo en otra ciudad. Estaba reconstruyendo su vida lejos de San Miguel de Allende, lejos de los recuerdos. Pregunté por qué volvió entonces. Edith respiró hondo antes de responder. Me contó algo que cambió completamente mi perspectiva sobre todo. Armando la había buscado 3 días después de la exposición pública. Estaba desesperado, quebrado emocional y financieramente, e imploró para que volvieran a estar juntos. Dijo que ahora que todo estaba destruido de todos modos, podían finalmente quedarse juntos, como él había prometido. Edith se quedó en shock por la audacia de él, después de todo lo que sucedió. Armando aún creía que ella lo aceptaría de vuelta. Ella lo rechazó con palabras duras. Dijo que él destruyó a todas las mujeres que tocó y que ella no sería una víctima más de sus manipulaciones. Aquella revelación me golpeó de forma inesperada. Sentí una rabia renovada al saber que Armando aún estaba intentando manipular personas incluso después de todo, pero también sentí una extraña conexión con Edith en aquel momento. Ambas habíamos sido víctimas del mismo hombre, de formas diferentes, pero víctimas aún así. No significaba que yo la perdonaba completamente. La traición aún dolía profundamente, pero por primera vez conseguí verla como algo más que solo la mujer que destruyó mi matrimonio. Ella era alguien que también fue destruida en el proceso. Edith salió aquella tarde, y no sé si volvería a verla nuevamente, pero aquella conversación plantó algo en mí. La percepción de que Armando no era solo mi problema. Él era un patrón de comportamiento, una persona que causaba daño por donde pasaba, y yo había desperdiciado 40 años de mi vida con alguien así. Aquella noche me senté en el cuarto que ahora era solo mío y miré alrededor. Las paredes necesitaban pintura nueva. Los muebles eran viejos, elegidos décadas atrás. Todo allí representaba una vida que ya no existía. Tomé una decisión en aquel momento. Iba a reformar todo, transformar aquella casa en algo nuevo, algo mío. Comencé al día siguiente. Llamé a un pintor de la ciudad, un muchacho joven llamado Ernesto, de 28 años que tenía fama de hacer trabajos bonitos. Elegí colores completamente diferentes de los que siempre tuvimos. Donde había beige claro, puse un azul vibrante. Donde había blanco sin gracia, elegí un amarillo alegre. Cada pincelada parecía borrar un pedazo del pasado. Jimena se sorprendió con mis elecciones osadas, pero Ricardo Sport sonrió y dijo que estaba viendo a la verdadera Carmen emerger por primera vez. Mientras la casa era transformada, comencé a mover los armarios. Guardé en cajas todo lo que era de Armando, sus ropas, sus trofeos de torneos de dominó de la beneficencia agrícola, sus fotos antiguas, todo. Jimena llevaría las cajas a él en el cuarto alquilado donde vivía. No era crueldad, era necesidad. Necesitaba limpiar mi vida de él completamente. Pero cuando llegué a nuestras fotos de boda, dudé. Aquella joven de 24 años sonriendo radiante al lado del novio de 26 años, realmente creía que sería feliz para siempre. Ella no merecía que sus recuerdos fuesen destruidos. Separé algunas fotos antiguas,
las que representaban momentos genuinamente felices antes de que todo se pudriera. Las guardé en una caja especial en el fondo del armario. No para revisitar constantemente, sino para recordar que no todo fue mentira. Hubo amor verdadero, al menos al principio. Hubo felicidad real antes de que las elecciones egoístas de Armando destruyeran todo. Reconocer eso no era debilidad, era aceptar la complejidad de la vida, donde las personas pueden ser buenas y malas simultáneamente, donde amores verdaderos pueden transformarse en pesadillas. En enero, 2 meses después de la exposición, la casa estaba completamente diferente. Las paredes coloridas traían vida nueva a las habitaciones. Había vendido muchos muebles antiguos y comprado otros más sencillos y modernos con el dinero que Ricardo Schwartz consiguió recuperar a través de los acuerdos judiciales. La sala que antes tenía aquel sofá pesado de piel, ahora tenía un conjunto más ligero en tonos claros. El cuarto que compartí con Armando y ex por tantos años, ahora tenía una cama nueva, solo mía, con sábanas que elegí pensando solo en mi comodidad. Cada cambio físico en la casa reflejaba un cambio interno en mí, pero la transformación de la casa trajo a la luz un nuevo problema que yo no había considerado: dinero. La reforma consumió parte significativa de lo que recuperamos, y mi situación financiera era preocupante. Tenía 62 años, ninguna formación formal además de la secundaria incompleta, y había pasado las últimas décadas vendiendo postres en los mercados. Necesitaba una fuente de ingresos estable, pero ¿qué podría hacer? Las noches de insomnio volvieron, esta vez preocupada no por infidelidad, sino por supervivencia práctica. Fue Jimena quien sugirió la idea que lo cambiaría todo. Ella dijo que la casa estaba demasiado bonita para quedarse vacía durante el día, que San Miguel de Allende recibía turistas interesados en la cultura y en las fiestas tradicionales, que yo podría transformar la casa en una pequeña posada. Al principio lo encontré absurdo. Yo no sabía nada sobre administrar un negocio así, pero cuanto más pensaba, más la idea tenía sentido. La casa tenía 4 cuartos. Yo usaba solo uno. Podría reformar los otros 3 para recibir huéspedes. La cocina era grande, perfecta para preparar los desayunos abundantes que los turistas adoraban. ¿Ricardo? Investigó las cuestiones legales. Necesitaría licencias, permisos, adecuaciones de seguridad, pero nada imposible. Él se ofreció para ayudar con toda la burocracia. Jimena dijo que se encargaría de la divulgación en línea, crearía perfiles en las redes sociales y sitios de reserva. De repente, aquella idea loca comenzó a parecer viable, pero significaría invertir el poco dinero que me había sobrado de la repartición del divorcio. Si no funcionaba, me quedaría sin nada. Era un riesgo enorme, pero por primera vez en meses sentí una emoción genuina con algo. Tomé la decisión de invertir en la posada en febrero. Usé cada centavo que tenía para reformar los 3 cuartos restantes, comprar camas nuevas, ropa de cama de calidad, transformar un baño común en 2 baños más pequeños, pero funcionales para los huéspedes. Ernestos trabajó incansablemente durante semanas. Cada vez que yo veía el progreso, sentía una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si nadie quisiera hospedarse allí? ¿Y si yo hubiese desperdiciado todo el dinero en un sueño imposible? Fabiola, mi psicóloga, me ayudaba a trabajar la ansiedad, pero los miedos eran reales y constantes. En marzo, 4 meses después de mi venganza épica, la posada Sol de Allende abrió sus puertas. El nombre fue idea mía, inspirado en el sol fuerte de San Miguel de Allende, que ahora entraba por las ventanas recién pintadas sin las cortinas pesadas que Armando siempre insistió en mantener cerradas. Jimena organizó una pequeña inauguración, invitó a personas de la ciudad, distribuyó folletos. Algunos vinieron por curiosidad morbosa, queriendo ver cómo la mujer engañada estaba saliendo adelante. Otros vinieron por apoyo genuino.
No me importaron las motivaciones. Cada persona que entraba y elogiaba las reformas era una validación de que quizás, solo quizás, yo conseguiría reconstruir mi vida. Los primeros huéspedes llegaron en abril. Una pareja de ancianos de Ciudad de México que visitaba ciudades históricas de Guanajuato. Adoraron la posada, elogiaron mi desayuno, dejaron una evaluación maravillosa en línea. Aquella evaluación trajo más reservas. De repente, tenía huéspedes casi todos los fines de semana. No era mucho dinero aún, pero era suficiente para pagar las cuentas y darme esperanza de que quizás esto pudiera funcionar. Por primera vez desde septiembre, conseguí dormir una noche entera sin despertar en pánico. Mayo llegó trayendo el calor intenso del verano de Guanajuato y un movimiento sorprendente en las posadas. Las fiestas de fin de año atraían visitantes a San Miguel de Allende, y mi pequeña posada, Sol de Allende, estaba con todas las plazas llenas. Yo trabajaba de sol a sol, preparando desayunos elaborados, cambiando sábanas, conversando con los huéspedes sobre los puntos turísticos de la región. El cansancio físico era intenso, pero curiosamente me hacía bien. No tenía tiempo para quedarme rumiando el pasado cuando estaba ocupada cuidando del presente. Fue durante una de esas mañanas agitadas que conocí a Arturo. Apareció en la puerta de la posada, sin reserva previa. Un señor de 65 años con cabello completamente blanco y ojos gentiles. Dijo que estaba visitando San Miguel de Allende para revivir lugares de la infancia y que todas las otras posadas estaban llenas. Dudé porque realmente no tenía plazas, pero había algo en la forma educada en que preguntó que me hizo ofrecerle el sofá de la sala por si lo necesitaba mucho. Arturo agradeció profusamente, pero dijo que buscaría otro lugar. No quería causarme molestia. Volvió al día siguiente. No para pedir hospedaje, sino para traer un pan de elote que compró en el mercado, como agradecimiento por la gentileza del día anterior. Aquel gesto simple me conmovió de una forma inesperada. Hacía meses que alguien hacía algo gentil por mí, sin querer nada a cambio. Invité a Arturo a tomar café y conversamos por casi 2 horas. Me contó que era viudo desde hacía 3 años, que su esposa falleció después de una larga enfermedad y que desde entonces viajaba por el interior de Guanajuato, revisitando recuerdos e intentando encontrar paz. Arturo comenzó a aparecer en la posada regularmente, siempre educado, siempre trayendo pequeños regalos. Un pan de queso, especial de una panadería que descubrió, flores del jardín de la casa donde se estaba hospedando, conversaciones que se extendían por toda la tarde cuando yo tenía tiempo libre. Jimena se dio cuenta antes que yo. Dijo con una sonrisa que Arturo se estaba interesado en algo más que amistad. Negué vehementemente. Yo tenía 62 años. Estaba saliendo de un matrimonio devastador de 38 años. No tenía ni energía ni interés en pensar en romance. Pero Arturo era persistente de una forma gentil y respetuosa. Nunca forzó nada. Nunca traspasó límites. Solo estaba allí, presente, interesado genuinamente en conocerme. Hacía preguntas sobre mi vida, mis sueños, mis planes para la posada. Y por primera vez en décadas, alguien realmente oía mis respuestas. No era como con Armando, que fingía prestar atención mientras pensaba en otras cosas. Arturo oía de verdad, hacía más preguntas, recordaba detalles de conversaciones anteriores. Fue en junio, 7 meses después de la exposición de Armando, que Arturo me invitó a cenar. No en la posada, no en un lugar público donde todos se quedarían comentando. Había alquilado una casa pequeña en las afueras de San Miguel de Allende y quería cocinar para mí. Mi primer instinto fue negarme. Parecía incorrecto aceptar atención de otro hombre cuando mi divorcio aún ni siquiera había sido finalizado oficialmente. Pero Jimena me animó. Dijo que yo merecía ser feliz, que no necesitaba quedarse atrapada en el pasado para siempre. A regañadientes, acepté la invitación. La casa que
Arturo se alquiló. Era sencilla pero acogedora. Preparó una cena tradicional mexicana que me hizo recordar la comida de mi abuela. Conversamos por horas sobre todo y nada. Él me contó sobre su esposa, a la que amó profundamente, sobre lo difícil que fue verla marchitar, sobre la soledad que vino después. Yo conté sobre Armando, sobre la traición, sobre la venganza. Arturo me escuchó sin juicios, solo con comprensión genuina en sus ojos. Cuando la noche terminó, me acompañó hasta la puerta y dijo solo que esperaba verme de nuevo. No intentó besarme, no hizo ningún movimiento brusco, solo esperaba. Las semanas siguientes fueron confusas emocionalmente. Arturo continuaba presente, pero respetuoso. Ayudaba con pequeñas reparaciones en la posada, sin que yo se lo pidiera. Conversaba con los huéspedes de forma tan natural que algunos creían que él era mi socio. Y lentamente, muy lentamente, comencé a darme cuenta de que me estaba gustando aquella compañía. No era pasión arrolladora o romance cinematográfico. Era algo más tranquilo, más maduro. Era la sensación de tener a alguien al lado que genuinamente se importaba con mi bienestar. Fue entonces que Armando apareció. Yo no lo veía desde aquel día en la casa parroquial, y el hombre que estaba en la puerta de la posada era irreconocible. Había adelgazado drásticamente. Su cabello estaba más blanco y desgreñado, la ropa arrugada y vieja. Sus manos temblaban cuando pidió conversar. Parte de mí quería darle con la puerta en la cara, pero otra parte, quizás por curiosidad o quizás por necesidad de un cierre definitivo, aceptó escucharlo. Nos sentamos en el jardín de atrás, el mismo lugar donde conversé con Edith meses atrás. Armando lloraba antes incluso de comenzar a hablar. Dijo que su vida estaba destruida. Perdió el empleo, la reputación, los amigos. Estaba viviendo en un cuarto minúsculo, sobreviviendo con trabajos esporádicos como ayudante en construcciones. Sus propias hermanas apenas le hablaban. Teresa, su madre, estaba enferma de disgusto por lo que su hijo se había convertido. Imploró mi perdón. No para que volviéramos, dijo, sino para que él pudiera tener paz mental antes de decidir qué hacer con el resto de su vida. Oí todo en silencio. Esperaba sentir satisfacción viéndole tan roto. Esperaba que aquella imagen de Armando Laura destruido me diera alguna sensación de victoria final. Pero todo lo que sentí fue vacío. No había placer en ver a alguien que un día amé tan completamente caído. No había alegría en la venganza consumada. Solo cansancio. Le dije a Armando que no podía darle el perdón que él buscaba. Perdón no era algo que él pudiera pedir y recibir como un regalo. Era algo que yo trabajaría para encontrar dentro de mí, en mi propio tiempo, por mis propios motivos. No por él, sino por mí. Armando me miró con ojos vacíos cuando se dio cuenta de que no conseguiría lo que vino a buscar. Preguntó si yo era feliz ahora, si valió la pena destruirlo de aquella forma. Mi respuesta fue firme. Yo no lo destruí. Él se destruyó con sus propias elecciones. Yo solo me negué a continuar siendo víctima silenciosa. Se levantó lentamente, su espalda encorvada pareciendo cargar el peso de todas las consecuencias de sus acciones. Antes de irse, miró alrededor de la posada, reformada, y dijo que estaba bonita. Aquel elogio vacío fue la última cosa que Armando me dijo antes de desaparecer por la puerta. Arturo apareció minutos después de que Armando se fuera. Había visto a mi exmarido entrando y se quedó afuera respetuosamente, pero preocupado. Preguntó si yo estaba bien. Me derrumbé en lágrimas en sus brazos. No era tristeza por la destrucción de Armando. Era el peso de todo lo que había vivido en los últimos 8 meses finalmente cayendo sobre mí. El matrimonio perdido, la traición descubierta, la venganza ejecutada, la vida reconstruida ladrillo por ladrillo. Era agotamiento de haber sido fuerte por tanto tiempo, sin permitirme romper completamente. Arturo me sostuvo mientras yo lloraba, no intentando arreglar nada,
solo ofreciendo presencia sólida y reconfortante. Cuando finalmente me calmé, dijo algo que cambió mi perspectiva. Dijo que yo era la mujer más resiliente que jamás conoció, que mi capacidad de levantarse después de cada caída era inspiradora, pero que también era humano necesitar apoyo, que permitir la vulnerabilidad no era debilidad. Aquellas palabras sencillas rompieron algo dentro de mí, una barrera que mantuve erguida desde septiembre para protegerme. En los días siguientes, permití que Arturo Fan se acercara más. No románticamente aún, sino emocionalmente. Se convirtió en un confidente, alguien con quien podía compartir las dificultades de administrar la posada, los miedos sobre el futuro, las inseguridades sobre estar comenzando de nuevo a los 62 años. Y él compartía sus propias vulnerabilidades conmigo. Hablaba sobre la soledad de ser viudo, sobre el miedo de nunca encontrar conexión genuina nuevamente, sobre cómo conocerme trajo luz de vuelta a su vida. En julio, casi un año después del descubrimiento de la traición, la posada estaba establecida lo suficiente para que yo pudiera contratar ayuda. Una joven llamada Natalia, de 23 años, necesitando empleo, comenzó a trabajar medio tiempo ayudando con la limpieza y preparación del desayuno. Aquello me dio más libertad, más tiempo para realmente vivir, en lugar de solo sobrevivir. Fue cuando Arturo me invitó a pasar un día entero fuera de San Miguel de Allende, visitando una ciudad vecina famosa por sus cascadas. Aceptar aquella invitación fue aterrador y liberador simultáneamente. Significaba admitir que estaba lista para seguir adelante, para permitir que algo nuevo floreciera. Pasamos el día caminando por senderos, conversando sobre todo, riendo de forma genuina por primera vez en tanto tiempo. Cuando sujetó mi mano mientras cruzábamos un puente estrecho sobre el río, no la retiré. Aquel toque sencillo, respetuoso y lleno de promesa me hizo darme cuenta de que quizás había vida más allá del dolor. Tal vez había posibilidad de amor nuevamente, diferente del anterior, más maduro y consciente. Volvimos a San Miguel de Allende. Al atardecer, Arturo me dejó en la puerta de la posada. Y esta vez, cuando se inclinó para besarme, no me resistí. Fue un beso gentil, casi tímido, como si ambos estuviéramos redescubriendo lo que significaba conectarse emocionalmente con alguien. Cuando nos separamos, él sonrió y dijo que esperaría el tiempo que fuera necesario para que yo estuviera lista para más. No había presión, solo paciencia y comprensión. Septiembre trajo lluvias que refrescaron San Miguel de Allende y también trajeron cambios definitivos para mi vida. El proceso de divorcio finalmente fue concluido después de casi un año de trámites burocráticos. Ricardo me llamó una mañana lluviosa para decir que todo estaba finalizado. Yo era oficialmente divorciada de Armando, después de 38 años de matrimonio. Esperaba sentir alivio inmediato, pero lo que sentí fue una mezcla extraña de libertad y melancolía. No por el hombre que Armando Ford se reveló ser, sino por los sueños de juventud que murieron junto con aquel matrimonio. La sentencia fue favorable en todos los aspectos. Me quedé con la casa completamente. Armando fue obligado a pagarme una compensación mensual por los desvíos financieros que cometió, y una cantidad considerable fue bloqueada de la venta de algunos bienes que él aún poseía para resarcir parte de los 450,000 pesos robados. No recuperaría todo, pero sería suficiente para garantizar estabilidad financiera para que mi posada creciera. Ricardo conmemoró la victoria legal, pero yo sabía que aquello era solo papel. La verdadera victoria ya había sucedido meses atrás, cuando decidí reconstruir mi vida. Jimena organizó un pequeño almuerzo en la posada para conmemorar la finalización del divorcio. Estaban presentes ella, Ricardo, Teresa, que a pesar de la edad avanzada, hizo cuestión de venir, Natalia, que ya era casi de la familia, y Arturo. Ver a todos reunidos allí, en aquella casa que transformé completamente, me llenó de una gratitud profunda.
Aquellas personas me apoyaron cuando estaba destrozada. Me ayudaron a levantarme cuando todo lo que yo quería era rendirme. Eran mi verdadera familia, no por la sangre, sino por las elecciones que hicieron de estar a mi lado. Teresa me jaló a un rincón durante el almuerzo. Estaba visiblemente más frágil, sus 87 años pesando en cada movimiento. Sujetó mis manos con fuerza sorprendente para alguien de su edad. Pidió disculpas nuevamente por su hijo. Dijo que se moría de vergüenza del hombre en que Armando yo se convirtió, que falló como madre al enseñar valores verdaderos. Le aseguré que no tenía culpa por las elecciones de un hombre adulto. Teresa lloró y me abrazó, diciendo que yo siempre sería como una hija para ella, independientemente del divorcio. Aquel momento me hizo darme cuenta de que perdí un marido, pero gané algo más valioso: mi propia dignidad. Arturo se quedó después de que todos se fueran. Ayudó a lavar los platos mientras conversábamos sobre planes futuros. Mencionó casualmente que estaba pensando en mudarse permanentemente a San Miguel de Allende. Dijo que la ciudad se había vuelto especial para él, principalmente por mi causa. Mi corazón se aceleró con aquella declaración sutil pero clara. Pregunté si estaba seguro. Al fin y al cabo, él podría vivir en cualquier lugar. Arturo paró de lavar los platos, se secó las manos y me miró directamente a los ojos. Dijo que estaba seguro porque encontró en mí algo que creía que nunca encontraría nuevamente después de perder a su esposa: esperanza. En los meses siguientes, Arturo y yo desarrollamos una relación que era completamente diferente de todo lo que conocí con Armando. No había juegos de poder, no había manipulación, no había expectativas sofocantes. Era una sociedad de iguales, dos adultos que ya vivieron, ya sufrieron, y eligieron conscientemente construir algo nuevo juntos. Alquiló una casa pequeña cerca de la posada, y comenzamos a pasar tiempo juntos de forma natural y tranquila. Cenas sencillas, caminatas por la ciudad, conversaciones profundas sobre vida, pérdidas y nuevos comienzos. La posada prosperaba de forma constante. Las evaluaciones en línea eran excelentes. Los huéspedes volvían y la recomendaban a amigos. En enero, exactamente un año después de mi venganza épica en la casa parroquial, la Posada Sol de Allende estaba con reservas agendadas hasta el fin del año. Necesité contratar a otra empleada, una señora de 55 años llamada Luisa, que también estaba comenzando de nuevo después de un divorcio difícil. Ayudarla me hizo darme cuenta de cuánto crecí. Yo, que hacía un año estaba completamente perdida, ahora ofrecía empleo y esperanza a otra mujer en situación parecida. Fue en ese mismo mes que recibí una noticia inesperada. Lorena, la joven de 29 años que recibía transferencias de Armando, apareció en la posada. Estaba diferente, más madura, con un bebé de pocos meses en los brazos. Pidió conversar en privado y acepté, curiosa sobre lo que tendría que decir. Lorena me contó que su vida había cambiado completamente después de la exposición. El verdadero padre del bebé asumió la paternidad, se casaron y ella dejó el empleo en la beneficencia agrícola para dedicarse a la familia. Pero el motivo de la visita era otro. Trajo un sobre con dinero. No era mucho, solo 5.000 pesos, pero era todo lo que consiguió juntar trabajando en casa haciendo dulces por encargo. Dijo que sabía que debía mucho más, pero quería comenzar a pagar su deuda conmigo. Aquel gesto me conmovió profundamente. Lorena no necesitaba hacer aquello. Su deuda era más moral que legal, pero ella eligió asumir responsabilidad. Acepté el dinero, no porque lo necesitara, sino porque entendí que ella necesitaba aquella redención. Le dije que estábamos a mano, que cuidara bien de su hijo y construyera una vida honesta. Lorena salió de la posada llorando de gratitud. Febrero trajo otro encuentro inesperado. Edith me mandó una carta, no por el correo tradicional, sino a través de Jimena, que mantenía contacto esporádico con ella. La carta era larga, detallada,
y genuinamente transformadora. Edith contaba sobre su jornada de terapia, sobre cómo enfrentó sus propios demonios y patrones destructivos. Había conseguido reconstruir su vida en otra ciudad. Trabajaba como voluntaria en un proyecto que ayudaba a mujeres víctimas de relaciones abusivas. Decía que yo la inspiré, que ver mi fuerza al levantarme le dio valor para hacer lo mismo. La carta terminaba con un pedido sencillo. Edith. No pedía perdón porque entendía que aquello llevaría tiempo, o quizás nunca vendría, pero pedía permiso para seguir adelante sin el peso de la culpa abrumadora que cargaba. Pedía que yo también siguiera adelante y fuera feliz. Leer aquella carta me hizo llorar, pero no de tristeza. Lloré porque me di cuenta de que ya había perdonado a Edith hacía algún tiempo, incluso sin darme cuenta conscientemente. El perdón no vino porque ella lo mereciera o porque me lo implorara. Vino porque yo lo necesitaba para liberarme completamente del pasado. Escribí una respuesta corta pero sincera. Le dije a Edith que estaba perdonada, que esperaba que encontrara paz y que nuestra amistad de 20 años no sería completamente borrada por las elecciones equivocadas que ambas hicimos al final. Quizás un día podríamos reencontrarnos, quizás no, pero ya no habría más resentimiento de mi parte. Enviar aquella carta fue como soltar el último peso que cargaba. Sentí mis hombros literalmente más ligeros. En marzo, Arturo me sorprendió con un pedido inusual. Quería organizar una cena especial en la posada, invitando a Jimena, Ricardo y algunos amigos cercanos que hice a lo largo de aquel año de reconstrucción. Dijo que tenía algo importante que anunciar. Me quedé nerviosa durante toda la semana que antecedió a la cena, imaginando lo que podría ser. Cuando la noche finalmente llegó y todos estaban reunidos en la sala de la posada, bellamente decorada por Arturo. Él se puso de pie y comenzó a hablar. Arturo contó a todos cómo me conoció, cómo su vida estaba vacía antes de llegar a San Miguel de Allende, cómo encontrarme lo cambió todo. Dijo que a los 65 años no esperaba encontrar amor de nuevo, pero que yo probé que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Entonces se arrodilló, con cierta dificultad que provocó risas nerviosas de todos, y sacó una pequeña caja del bolsillo. No era un pedido de matrimonio tradicional. Era un pedido para construir una vida juntos, a nuestro propio tiempo, a nuestra propia manera, sin prisas, sin expectativas irreales, solo dos sobrevivientes eligiendo enfrentar lo que viniera juntos. Miré a aquel hombre de cabello blanco arrodillado frente a mí y no vi a Armando. No vi traición, no vi manipulación, no vi egoísmo. Vi a alguien que me eligió todos los días desde que nos conocimos. Alguien que respetó mi tiempo de curación. Alguien que celebró mis victorias y me sostuvo durante las caídas. Dije sí, no porque necesitara a alguien para completarme. Dije sí porque elegí, consciente y libremente, compartir mi vida reconstruida con alguien que me valoraba. Jimena lloró de alegría. Ricardo me abrazó fuerte. Y el resto de la noche fue una celebración genuina de nuevos comienzos. Pero el momento más significativo vino después, cuando todos ya se habían ido y Arturo y yo nos quedamos solos en el porche de la posada. Preguntó si yo era realmente feliz, si no estaba solo intentando llenar un vacío. Respondí con honestidad absoluta. Dije que sí estaba feliz, pero no por causa de él. Estaba feliz porque aprendí a ser feliz sola primero. Él era una bonificación maravillosa, no una necesidad. Abril trajo noticias sobre Armando a través de Teresa. Se había mudado a otra ciudad. Estaba trabajando en un empleo sencillo pero honesto, y supuestamente estaba yendo a terapia. Teresa dijo que preguntó por mí. Quería saber si yo estaba bien. Mandé a decir a través de ella que sí, que estaba muy bien. Y era verdad. Ya no sentía rabia cuando pensaba en él. Ya no sentía dolor. Sentía solo una tristeza distante por el tiempo perdido y una gratitud paradójica, porque fue a través de aquella destrucción que encontré quién realmente era.
Hoy, 14 meses después de descubrir la traición el día de mi aniversario de bodas, estoy sentada en el porche de mi posada, viendo el sol ponerse sobre San Miguel de Allende. La Pure Posada, Sol de Allende, no es solo un negocio exitoso. Es prueba viva de que una mujer de 62 años puede reconstruir completamente su vida, que la traición no necesita ser un final, puede ser un nuevo comienzo, que la venganza, cuando es ejecutada con justicia, en lugar de crueldad, puede traer cierre. Pero más importante, aprendí que la verdadera venganza no fue humillar a Armando públicamente. La verdadera venganza fue negarme a dejar que sus acciones me definieran. Fue elegir la felicidad cuando sería más fácil sumergirse en la amargura. Fue transformar el dolor en propósito, construyendo algo bonito a partir de los escombros. Fue abrir mi corazón de nuevo a Arturo, probando que una traición no arruina nuestra capacidad de amar, solo nos enseña a amar mejor. Miro hacia atrás y veo a la Carmen de hace un año, encontrando a su marido en los brazos de su mejor amiga, y casi no la reconozco. Aquella mujer estaba rota, humillada, perdida. La mujer que soy hoy es fuerte, no porque nunca cae, sino porque siempre se levanta. Es resiliente, no porque ignora el dolor, sino porque lo transforma. Es feliz, no porque tiene una vida perfecta, sino porque construyó una vida auténtica. Arturo se sienta a mi lado en el porche, su mano encontrando la mía naturalmente. No decimos nada, solo observamos el cielo anaranjado transformarse en púrpura y después en negro estrellado. Mañana la Posada recibirá nuevos huéspedes. Natalia y Luisa llegarán temprano para ayudar con el desayuno. Jimena vendrá hasta almorzar trayendo noticias de los nietos que están creciendo demasiado rápido. La vida continúa, sencilla y bonita en su rutina. Y yo, Carmen, a los 63 años recién cumplidos, finalmente entiendo que mi venganza épica no fue destruir a Armando. Fue negarme a ser destruida. Fue elegir vivir plenamente, amar verdaderamente y probar que el final de una historia puede ser el comienzo glorioso de otra mucho mejor. Aprieto la mano de Arturo y sonrío. Sí, valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor, porque me trajeron hasta aquí, y aquí, finalmente, soy libre.